y la próxima sesión. Para conversar de este tema, y estamos conectados con un congresista de la República, el congresista Jaime Quito de Perú Libre. ¿Cómo está, congresista Quito? Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo está? Congresista, a ver, en principio, entiendo que ustedes han respaldado la cuestión de confianza que ha presentado el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. ¿Está de acuerdo que hasta el momento el presidente William Zapata no haya puesto a debate esta discusión? Bueno, como tú lo señalabas, de acuerdo al reglamento, el presidente, o en este caso la mesa directiva, puede plantearlo el día de hoy o puede plantearlo en la próxima sesión. Nosotros consideramos que hoy se debe discutir esta cuestión de confianza para ver su admisibilidad o no. En el caso concreto, nosotros consideramos que está bajo lo que confiere la Constitución respecto a la cuestión de confianza, ya que esto no es ninguna modificación a la Constitución, sino es una modificación o la derogación de una ley y darle la facultad al pueblo, a la ciudadanía, que pueda ejercer derecho ciudadano a través de un referéndum, más aún que es una política de gobierno que está considerado en el numeral 6 y eso es lo que le permite la Constitución. Así es que consideramos que legalmente es pertinente la presencia del ministro el día de hoy con su gabinete y como también la presentación de la cuestión de confianza. Sin embargo, entiendo que el presidente del Congreso y la mesa directiva en su conjunto, y así lo ha comunicado el propio presidente, están todavía evaluando si es procedente o no es procedente esta cuestión de confianza que ha planteado el primer Aníbal Torres. Por eso probablemente entiendo quizás se tomen los tiempos para analizarlo con detalle y sea visto en la próxima sesión. Bueno, no tienen mucho que analizar, pero en todo caso, si está en la prerrogativa de ellos, nosotros seguiremos señalando hasta la finalización de este pleno que se toque el día de hoy este tema de cuestión de confianza, que se debata tal como señala el reglamento y sean los congresistas quienes determinen si procede o no, y eso también tendrá la consecuencia de determinados actos que también confiere la misma Constitución, porque ya está todo señalado el procedimiento de lo que significa una cuestión de confianza. Ahora, el objetivo finalmente del premier Aníbal Torres, a ver, no es tensar más la cuerda y las diferencias y las tensiones entre Ejecutivo y Congreso de la República. Se lo pregunto porque en cuestión de una semana se ha cambiado el motivo de la cuestión de confianza. Antes era por el proyecto que buscaba derogar la ley que precisaba la cuestión de confianza y ahora es derogar la ley que precisa el referéndum. Bueno, mira, la cuestión, el proyecto de ley que anteriormente presentaron, la Comisión de Constitución la mandó al archivo. Y esto que el día de hoy han presentado está dentro de las facultades que le confiere la Constitución. No hay ninguna contradicción. El tema de del conflicto que existe es debido a que en el legislativo lamentablemente estamos viendo una actuación muy forzada respecto a determinadas leyes, como por ejemplo el tema de lo que es traición a la patria, que no es delito alguno, pero sin embargo se ha aprobado en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Lo mismo el día de ayer con la acusación que ha hecho la fiscal, que no está dentro del artículo 117, y se están cometiendo ese tipo de despropósitos, y evidentemente ante una acción tiene que haber una reacción, que en política son temas que también se dan. Sin embargo, bueno, usted lo está planteando en esos términos, pero entonces lo que se buscaría con estas pechadas a través de cuestiones de confianza y amenazas, porque son amenazas en la práctica de yo te hago cuestión de confianza porque te voy a cerrar. Esa es la amenaza del premier de voy a cerrar el Congreso. No, es que también hay la amenaza anterior de la subcomisión de acusaciones constitucionales, que es realmente despropósitos legales, y también son otras formas de amenaza en el cual al Ejecutivo le ponen en esa situación. Frente a esos movimientos que se hacen, evidentemente la parte que está siendo afectada
tiene que también hacer algo. Y eso es lo que es la forma como está respondiendo bajo los cánones que expresan o que van señalando en este caso claro, la Constitución, la ley o los reglamentos, ¿no? Pero usted me está respondiendo, a eso iba, ¿no? Que no es tanto que le interese mucho derogar la ley que precisaba la cuestión de confianza o que les interese mucho derogar la ley que precisaba el referéndum. Es el vuelto, es decir, es la respuesta que le está devolviendo el golpe al Congreso de la República, más allá del fondo del asunto. Puede ser cuestión de confianza por cualquier cosa, pero el tema es devolverle el golpe. No, mira, no, lo que estamos hablando es de forma coloquial, pero lo fundamental del proyecto de ley que se ha presentado el día de hoy es esencial respecto a una política de gobierno que está establecida, y más que política de gobierno es restablecer un derecho que se le ha quitado con una interpretación de una ley que ha querido de alguna forma interpretarse la Constitución. Y eso es fundamental, es un derecho fundamental que todo ciudadano tiene. Sí, eso sí es lo esencial. Yo he presentado un proyecto de ley en el mes de junio y nunca se ha tocado. Y creo que corresponde resarcir el derecho que los ciudadanos tienen a poder plantear también un referéndum. Sí, sin embargo, congresista, cuando uno lee la Constitución, lo que uno entiende es que así se derogue la ley que se aprobó en el Congreso, que precisaba el artículo 206 sobre el referéndum. A ver, la Constitución es bastante clara, nos guste o no. No había o no existe un mecanismo directo para convocar a un referéndum. Le leo nada más lo que dice el artículo 206, me parece sumamente claro. Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en 2 legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso superior a los 2/3 del número legal de los congresistas. Es decir, esto es taxativo. Ya antes de ese proyecto que pide derogar el Ejecutivo, la Constitución del 93 no establece el mecanismo de referéndum inmediato. Mire, si es tan claro, ¿por qué han precisado y han hecho una modificación de la ley de participación ciudadana? No tendrían por qué haber hecho era el cuestionamiento que se les hacía en la anterior legislatura. Totalmente de acuerdo. Es que no es tan precisa como usted me señala. También está el artículo 33 de la Constitución, 32, que señala que que la población, la ciudadanía, puede ejercer ese derecho y tiene derecho a referéndum para un cambio total o parcial de la Constitución. Ya, pero hay un mecanismo establecido. Y, por ejemplo, usted recordará, creo que usted esté en la Constitución. Haciendo un poco de historia reciente, lo que ocurrió con el expresidente Martín Vizcarra. Usted recordará el referéndum que fuimos con el famoso sí, 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 no, las 4 preguntas que se establecieron. Él tuvo que ir primero a través de un proyecto de reforma constitucional al Congreso de la República, que fue aprobado a través de una cuestión de confianza que se hizo en el momento de mayoría fujimorista, para luego ir a un referéndum. Es decir, que yo recuerde, y según lo que dicen la mayoría de constitucionalistas, la Constitución no establece un mecanismo directo. Pero me da la impresión que el debate no va tanto por el plano constitucional, sino por el plano político, ¿no? Y es lo que usted mismo me decía, que es más devolverle el vuelto al Congreso. No, por eso, es lo que se ve y lo que se nota. Un analista político puede ver esa situación, pero también hay un tema de fondo, que hay que resolver este tema, que hay que darle la posibilidad y la facultad. Yo en el proyecto de ley que he planteado respecto a la restitución de este derecho, estoy haciendo unas modificaciones también de acuerdo a la interpretación del artículo 32 de la Constitución, que permita, evidentemente lo que usted señala es correcto, cuando aquí se plantea la ley de una modificación una modificación de un artículo de la Constitución, puede ser con 66 votos y luego se da con un referéndum en caso de que no haya los 87 votos que se requiere. Pero nosotros estamos hablando de la posibilidad de la población que pueda plantear también a través de una asamblea constituyente una nueva constitución, y eso se requiere el 10% del electorado para poder también de forma
directa, que es lo que nosotros estamos planteando en el proyecto, para que en este caso la población pueda realizar ese proceso. Empezar ese debate Ahora, que es fundamental, porque aquí el fondo del problema que no queremos discutir respecto a lo que se está dando, que aquí esta Constitución se tiene que cambiar de fondo y forma. Ahora, eso, bueno, es un debate interesante, sin duda, pero también uno diría que el fondo del asunto que no se quiere discutir son las graves acusaciones, indicios, elementos de convicción que muestran a un presidente de la República cada vez más acorralado por sus familiares, sus amigos, prófugos de la justicia. Y recientemente, usted lo mencionaba, ayer la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó la denuncia constitucional por justamente ser la supuesta cabeza de una organización criminal. Y eso, a ver, no son dichos. Nuevamente, 190 elementos de convicción. Esa discusión pareciera que se quiere distraer con este debate constitucional del artículo 206, que podemos discutirlo, pero lo otro también es grave. No, mire, de ninguna manera nadie se corre, por lo menos yo no, en el aspecto de que se tienen que hacer las investigaciones. Y todos los que participan, los que participaron, los que están ahí, están siendo investigados y la Fiscalía no tiene excusa alguna de investigar a todas las personas que están alrededor. En el caso concreto del presidente de la República tiene el 117 y el 117 está en la Constitución. Hay formas de cómo cambiarlo. Hay que cambiar ese artículo o si yo lo que digo, hay que cambiar toda la Constitución porque está mal. Perfecto, congresista, muchísimas gracias. Una chiquita, porque nos gana el tiempo. ¿Usted cree que Aníbal Torres, el premier, debe mantenerse en el cargo? Es decir, ¿ya le parece que es el hombre adecuado en un momento de tanta tensión como la que se está viviendo? Mira, de repente ya con esta cuestión de confianza se pone en crisis el gabinete. Bueno, vamos a ver qué pasa. Muchísimas gracias al congresista Jaime Quito, como siempre, de Perú Libre. Bueno, así está el ánimo en el Congreso de la República. Evidentemente es la posición del congresista de Perú Libre y parece ser de toda la bancada de Perú Libre. Hay otras posiciones, evidentemente, pero vamos a hacer el análisis político, porque pareciera que esto va más por lo político que por lo